Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo en la actualidad, pero ¿por qué sigue siendo tan dependiente de Arabia Saudita? Después de ganar las elecciones, Donald Trump asistió a un evento de UFC donde estuvo acompañado por Dana White, Elon Musk y otras grandes personalidades, y entre ellos también había un hombre saudí. ¿Quién es este hombre y por qué Trump siempre lo mantiene cerca, a pesar de perder las elecciones de 2020? ¿Por qué Arabia Saudita le dio $2.000 millones al yerno de Trump, Jared Kushner? El Valle del Silicio es el corazón del ecosistema de startups de Estados Unidos. Todo el mundo sabe eso, ¿verdad? Pero lo que la mayoría de la gente no sabe es que Arabia Saudita es el mayor inversionista en el Valle del Silicio. Incluso en la red social Twitter, después de Elon Musk, el segundo mayor accionista es Arabia Saudita. Golfo Pérsico, Irán, Irak, Mar Rojo, Yemen. ¿Por qué los mayores puntos de conflicto del mundo están de alguna manera conectados con Arabia Saudita? Mohammed bin Salman una vez quiso aliarse con Rusia y China para acabar con la dominación del dólar estadounidense. Pero ahora, con el regreso de Trump al poder, ¿qué está a punto de suceder? Se está formando un nuevo y poderoso nexo, uno que podría transformar el mundo de maneras que nadie puede siquiera imaginar. Antes de sumergirnos en el video, tengo una pequeña solicitud. Si disfrutas mi contenido, por favor suscríbete a mi canal. Pongo mucho esfuerzo en crear estos videos, pero muchos de ellos no alcanzan la audiencia que merecen. Tu apoyo significaría mucho para mí. Estados Unidos y Arabia Saudita han compartido durante décadas una poderosa y estratégica alianza. Estados Unidos proporcionó protección militar, mientras que Arabia Saudita suministró las mayores reservas de petróleo del mundo. Esta relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se remonta a principios del siglo XX, cuando ambas naciones comenzaron a trabajar juntas. En ese momento, Arabia Saudita era una nación desértica, pobre y aislada. El país tenía muy pocos recursos naturales y dependía principalmente del turismo religioso de los peregrinos musulmanes que visitaban la Meca y Medina. Todo cambió en 1933, cuando el recién unificado Reino de Arabia Saudita, liderado por el rey Abdulaziz ibn Saud, firmó un acuerdo con una empresa estadounidense llamada Standard Oil de California. Este acuerdo permitió a SOCAL explorar tierras saudíes en busca de petróleo. La empresa esperaba encontrar nuevas reservas de petróleo que pudieran ayudar a impulsar las industrias globales. En 1938, después de varios años de búsqueda, se descubrieron enormes reservas de petróleo en Dhahran, una ciudad en la parte oriental de Arabia Saudita. Este descubrimiento transformó a Arabia Saudita de la noche a la mañana. Lo que antes era un reino desértico en dificultad, de repente se convirtió en una de las naciones productoras de petróleo más ricas del mundo. Para gestionar la producción y exportación de petróleo, SOCAL se asoció con otras grandes compañías petroleras estadounidenses como Chevron, Exxon y Mobil. Juntas formaron una empresa que controlaba la producción de petróleo saudita, llamada Aramco, o Compañía Arábigo-Estadounidense de Petróleo. Como Estados Unidos tenía la tecnología, el dinero y la experiencia, y Arabia Saudita tenía el petróleo, esta asociación benefició a ambas partes. Arabia Saudita proporcionó los vastos suministros de petróleo que el mundo necesitaba, y a cambio, Estados Unidos ayudó a desarrollar la industria petrolera, la infraestructura y la economía de Arabia Saudita. Durante la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en uno de los recursos más importantes. Estados Unidos y sus aliados necesitaban un suministro constante de petróleo para alimentar sus vehículos militares, aviones y buques de guerra. Durante este tiempo, las enormes reservas de petróleo de Arabia Saudita se volvieron extremadamente valiosas para las fuerzas aliadas. Estados Unidos se dio cuenta de que tener acceso al petróleo de Medio Oriente no solo era un asunto de negocios, sino también una cuestión de seguridad nacional y estrategia militar. En 1943, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, reconoció oficialmente a Arabia Saudita como extremadamente vital para la defensa de Estados Unidos. En febrero de 1945, cuando el presidente Roosevelt se reunió en persona con el rey Abdulaziz bin Saud, se llevó a cabo un encuentro histórico que consolidó un acuerdo a largo plazo. El acuerdo establecía que Estados Unidos proporcionaría protección militar a Arabia Saudita. A cambio, Arabia Saudita seguiría suministrando petróleo a Estados Unidos y sus aliados, manteniendo en funcionamiento la economía global y las operaciones militares. Desde la década de 1950 hasta la de
1990, el mundo estuvo envuelto en la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Durante este tiempo, Arabia Saudita se convirtió en un aliado crucial de Estados Unidos, desempeñando un papel clave en la lucha contra la influencia soviética en Medio Oriente. En la década de 1970, la relación petrolera entre Estados Unidos y Arabia Saudita se intensificó después de la crisis del petróleo de 1973, cuando Arabia Saudita, como parte de la OPEP, impuso un embargo petrolero a las naciones occidentales en respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel. Debido a este embargo petrolero, los mercados globales enfrentaron una grave crisis y las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos se deterioraron significativamente. Para reparar las relaciones y estabilizar el mercado petrolero global, Estados Unidos y Arabia Saudita hicieron un acuerdo crucial en 1974, conocido como el Acuerdo del Petrodólar. Bajo este acuerdo, Arabia Saudita acordó vender su petróleo exclusivamente en dólares estadounidenses. Esto significaba que cualquier país que quisiera comprar petróleo debía primero convertir su dinero en dólares estadounidenses, lo que obviamente aumentaría la demanda global de la moneda estadounidense. A cambio, Estados Unidos proporcionó protección militar y cooperación económica a Arabia Saudita. Este acuerdo tuvo consecuencias globales a largo plazo. El dólar estadounidense se convirtió en la moneda dominante a nivel mundial y, en consecuencia, fortaleció la economía y el sistema financiero de Estados Unidos, otorgándole una mayor influencia económica a nivel global. Al mismo tiempo, Arabia Saudita aseguró su relación militar y económica con la nación más poderosa del mundo. Pero fue también durante este período que la importancia geopolítica de Arabia Saudita se intensificó, y esto se debió a que Arabia Saudita se encuentra en una de las ubicaciones más estratégicas del mundo. Arabia Saudita está situada en el corazón de tres regiones: África, Asia y Medio Oriente. Está rodeada de vías marítimas clave y de naciones propensas a conflictos, lo que le otorga tanto poder como vulnerabilidad. Al este de Arabia Saudita se encuentra el Golfo Pérsico, hogar de las mayores reservas de petróleo del mundo y una región llena de rivalidades y tensiones. Esta área incluye a Irán, Irak, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, países que tienen relaciones complejas con Estados Unidos. Si hablamos de Irán, antes de 1979, Irán era uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Medio Oriente. Sin embargo, esto cambió drásticamente después de la Revolución iraní de 1979. Desde entonces, Irán ha amenazado repetidamente con bloquear el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo, convirtiéndolo en una de las vías marítimas más estratégicas del planeta. Si Irán bloqueara este paso, paralizaría el suministro global de energía, enviando ondas de choque a los mercados globales y empeorando la inflación. Del mismo modo, el Estrecho de Hormuz también es vital para China e India, que dependen del petróleo de Medio Oriente para sus economías. Una gran interrupción podría empujar a estos países a fortalecer sus lazos energéticos con Rusia o Irán, lo que dañaría significativamente la influencia geopolítica de Estados Unidos en Medio Oriente. Al oeste, Arabia Saudita limita con el Mar Rojo, una importante ruta de navegación global que conecta Europa, África y Asia. Cerca del 12% del comercio global pasa por el estrecho de Bab el-Mandeb, convirtiéndolo en otro punto de estrangulamiento estratégico en el mundo. El país más cercano a este punto es Yemen, que actualmente está bajo la influencia de los rebeldes hutíes respaldados por Irán, quienes han atacado repetidamente barcos que pasan por el estrecho. Si Irán o sus aliados bloquearan esta vía marítima, impactaría gravemente la economía global, interrumpiría los envíos de petróleo a Europa y Asia y debilitaría la influencia de Estados Unidos en esta región. Es por esto que Estados Unidos no puede permitirse perder a Arabia Saudita como un aliado clave, ya que supervisa dos de los puntos de estrangulamiento marítimos más importantes del mundo. Finalmente, al norte, Arabia Saudita limita con Irak y Jordania, dos naciones que desempeñan roles críticos en la estabilidad de Medio Oriente y en la estrategia militar estadounidense. Irak, en particular, sigue siendo un área de conflicto indirecto entre Estados Unidos e Irán, lo que hace que el papel de Arabia Saudita sea aún más importante. Así que esta es la importancia geográfica de Arabia Saudita para Estados Unidos. Sin embargo, esto es solo una parte del rompecabezas cuando se trata de la importancia
importancia de Arabia Saudita para Estados Unidos. Si bien asegurar las rutas globales del petróleo es crucial, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita va mucho más allá de la energía, y esto nos lleva de regreso a la década de 1990 y principios de los 2000, cuando esta relación entre ambos países alcanzó niveles sin precedentes de cooperación. En 1990, una gran crisis estalló cuando Irak, liderado por Saddam Hussein, invadió Kuwait. Esto representó una amenaza directa para Arabia Saudita, ya que el ejército iraquí ahora estaba peligrosamente cerca de las fronteras saudíes. Temiendo una invasión, Arabia Saudita solicitó la asistencia militar de Estados Unidos para proteger el reino. En respuesta, Estados Unidos lanzó la Operación Escudo del Desierto, desplegando más de 500.000 soldados estadounidenses en Arabia Saudita. Este fue el mayor despliegue militar de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. En 1991 comenzó la Guerra del Golfo, con fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos, expulsando a Irak de Kuwait y asegurando la seguridad de Arabia Saudita. Durante este periodo, Estados Unidos también estableció bases militares permanentes en Arabia Saudita. Estas bases jugaron un papel clave en la protección de los intereses estadounidenses en Medio Oriente y en la respuesta a amenazas regionales. Sin embargo, la relación enfrentó una gran prueba después de los ataques del 11 de septiembre. Se reveló que 15 de los 19 secuestradores involucrados en los ataques eran ciudadanos saudíes. Esto generó preocupaciones globales sobre el papel de Arabia Saudita en el extremismo y el terrorismo. Sin embargo, ambas naciones siguieron siendo socios estratégicos en la guerra contra el terrorismo. La asociación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se fortaleció aún más durante la invasión de Irak en 2003, cuando Estados Unidos lanzó operaciones militares para derrocar al régimen de Saddam Hussein. Aunque Arabia Saudita no apoyó públicamente la guerra, desempeñó un papel crítico tras bastidores al permitir que el ejército estadounidense utilizara su espacio aéreo, redes de inteligencia y apoyo logístico. El reino también proporcionó ayuda financiera y respaldo diplomático para ayudar a estabilizar Irak tras la eliminación de Saddam, temiendo que las consecuencias de la guerra pudieran dar lugar a una mayor influencia iraní en Bagdad. Sin embargo, después de 2010, la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudita se volvió más compleja y desafiante. Durante la administración de Obama, las relaciones entre ambos países se tensaron significativamente. El gobierno de Obama criticó a Arabia Saudita por cuestiones de derechos humanos, particularmente por su participación en la guerra en Yemen y las restricciones a las libertades civiles. Por otro lado, el acuerdo nuclear con Irán en 2015, que tenía como objetivo limitar las capacidades nucleares de Irán a cambio del levantamiento de sanciones, fue fuertemente rechazado por Arabia Saudita. El reino vio el acuerdo como una amenaza para su seguridad, creyendo que fortalecería a Irán, su mayor rival regional. Luego, en 2017, Donald Trump se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos, y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Volveré a esto en breve, pero antes explicaré rápidamente cómo evolucionaron las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita durante la administración de Biden. Estas relaciones experimentaron un deterioro significativo durante la administración de Biden. Biden adoptó una postura firme contra las violaciones de derechos humanos en Arabia Saudita y redujo el apoyo militar, particularmente para las operaciones saudíes en Yemen. Su administración también detuvo ciertas ventas de armas al reino e intentó revivir el acuerdo nuclear con Irán, una medida fuertemente rechazada por el liderazgo saudí. Además, la promesa de Biden de tratar a Arabia Saudita como un estado paria tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi agravó aún más las tensiones diplomáticas. Estos conflictos llevaron a Arabia Saudita a diversificar sus asociaciones globales, fortaleciendo lazos con China y Rusia, lo que indica un posible alejamiento de la influencia estadounidense. Sin embargo, todo cambió drásticamente cuando Donald Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en noviembre. Su regreso a la Casa Blanca marcó un gran cambio en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, ya que estas relaciones florecieron bajo la administración de Trump. Durante su última presidencia, Trump tomó varias decisiones que beneficiaron directamente a Arabia Saudita. Estas incluyeron vetar un intento del
del Congreso de poner fin al apoyo militar de Estados Unidos a la guerra de Arabia Saudita en Yemen, retirarse del acuerdo nuclear con Irán, una decisión que Arabia Saudita apoyó firmemente, aprobar un acuerdo de venta de armas por $110.000 millones, el mayor acuerdo de armas entre Estados Unidos y Arabia Saudita hasta la fecha. Pero, ¿qué hace que Trump esté tan alineado con Arabia Saudita? La respuesta radica en una larga historia de lazos financieros y políticos, que van mucho más allá de lo que la mayoría de la gente imagina. Trump siempre ha recibido con agrado el dinero saudí, y a cambio, Arabia Saudita ha obtenido una influencia sin precedentes en la política estadounidense. Un claro ejemplo de esto ocurrió en noviembre de 2024, poco después de la victoria electoral de Trump, cuando hizo una aparición pública destacada en un evento de UFC. Junto a él estaban algunas de las figuras más influyentes de los negocios y el deporte, incluyendo a Elon Musk, el director ejecutivo de UFC, Dana White, y una figura saudí relativamente desconocida, Yasir Al-Rumayyan. Yasir Al-Rumayyan representa a una de las fuerzas financieras más poderosas del mundo. Es el jefe del Fondo Soberano de Inversión de Arabia Saudita, que controla $930.000 millones en activos, desde tecnología hasta deportes, e incluso figuras clave en el círculo de Trump. Su presencia en el evento no fue solo simbólica, sino una clara demostración de las profundas conexiones de Arabia Saudita con el imperio político y empresarial de Trump. Aquí es donde entra en juego Jared Kushner, yerno de Trump y uno de sus asesores más cercanos. Durante el primer mandato de Trump, Kushner desempeñó un papel clave en la configuración de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, reuniéndose frecuentemente con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Solo unos meses después de dejar la Casa Blanca, Kushner recibió una inversión de $2.000 millones del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. Este acuerdo generó serias preocupaciones porque Kushner no tenía experiencia previa en inversión o gestión de activos. Incluso algunos funcionarios saudíes supuestamente cuestionaron la decisión, pero MBS los anuló personalmente y dio luz verde. Muchos creen que esto no fue simplemente una transacción comercial, sino una recompensa por la lealtad de Kushner durante la presidencia de Trump. Algunos incluso lo han llamado un precio puesto a la política exterior estadounidense, resaltando cómo los acuerdos financieros pueden moldear las relaciones internacionales. Durante años, Arabia Saudita ha invertido estratégicamente en Trump y sus negocios, fortaleciendo su influencia en la política estadounidense. Entre finales de 2016 y principios de 2017, los cabilderos saudíes reservaron y pagaron 500 habitaciones de hotel en el hotel de Trump en Washington, D.C., canalizando millones de dólares hacia su negocio. El torneo de golf LIV Golf, respaldado por Arabia Saudita, también se llevó a cabo en los campos de golf de Trump. De manera similar, inversionistas saudíes adinerados han gastado millones comprando apartamentos en propiedades de Trump y a cambio, Trump nunca ha ocultado su admiración por Arabia Saudita. En un evento público, una vez dijo: «Compran apartamentos de mí. ¿Se supone que debo disgustarme con ellos? Los amo». Pero las ambiciones de Arabia Saudita van mucho más allá de los negocios de Trump. El reino ha estado invirtiendo agresivamente en deportes a nivel global, no solo por ganancias financieras, sino como una estrategia deliberada para mejorar su reputación e influencia mundial. Arabia Saudita ahora posee o patrocina algunos de los eventos y equipos deportivos más grandes del mundo. Estos incluyen el Newcastle United en la Premier League inglesa, LIV Golf, que compite directamente con el PGA Tour, el equipo Aston Martin de la Fórmula 1, además de importantes patrocinios en tenis femenino, artes marciales mixtas, lucha libre, ciclismo, deportes electrónicos y boxeo. El objetivo detrás de estas inversiones no es simplemente hacer crecer la industria del deporte. En cambio, es una práctica conocida como blanqueo deportivo, que básicamente consiste en usar el deporte para mejorar la imagen global de un país. Quizás el logro más significativo dentro de esta estrategia fue cuando Arabia Saudita consiguió los derechos para albergar la Copa del Mundo de la FIFA en el año 2034. Con este evento, el reino pero Arabia Saudita no solo está comprando influencia en el deporte, sino que también ha realizado importantes inversiones en tecnología, redes sociales e inteligencia artificial. En un momento dado, Arabia Saudita fue el mayor inversionista externo en Twitter, poseyendo más acciones que incluso el cofundador Jack Dorsey. Esta propiedad no se
trataba solo de hacer dinero. El gobierno saudí supuestamente utilizó Twitter para difundir propaganda, rastrear críticos y silenciar la disidencia. Las inversiones saudíes en Silicon Valley van más allá de Twitter. Para el año 2018, Arabia Saudita se había convertido en el mayor inversionista en nuevas empresas de Estados Unidos, financiando compañías importantes en inteligencia artificial, vigilancia y medios de comunicación. Cuando Elon Musk adquirió Twitter y lo convirtió en una empresa privada, Arabia Saudita retuvo una participación importante, convirtiéndose en el segundo mayor accionista de la empresa después del propio Elon Musk. Esto significa que la influencia saudí sobre las redes sociales solo se fortalecerá en el futuro. Ahora, con Trump regresando al poder, la verdadera pregunta es, ¿qué más ganará Arabia Saudita? Arabia Saudita, en realidad, está presionando por algo aún más grande, un pacto de defensa formal con Estados Unidos. Este acuerdo requeriría que Estados Unidos defendiera a Arabia Saudita en caso de conflicto, convirtiéndola efectivamente en un aliado protegido de EUU. El papel de Arabia Saudita en la geopolítica mundial está destinado a crecer aún más en los próximos años. Con sus vastas reservas de petróleo, su ubicación estratégica y sus enormes inversiones en tecnología, defensa y el gobierno de Estados Unidos, se está posicionando como un actor clave en el escenario global. A pesar de que Estados Unidos produce más petróleo que nunca, los precios del petróleo siguen estando influenciados por la oferta y la demanda global. A través de la OPEP+, Arabia Saudita puede decidir si los precios del petróleo suben o bajan. Si Arabia Saudita reduce la producción de petróleo, los precios suben a nivel mundial. Esto significa que, incluso si Estados Unidos produce suficiente petróleo para sí mismo, aún necesita precios estables a nivel global para evitar crisis económicas. Esto quedó claro en el año 2022, cuando los precios del petróleo se dispararon después de que Rusia invadiera Ucrania. Estados Unidos tuvo que negociar con Arabia Saudita para aumentar la producción de petróleo y estabilizar el mercado. Así que, pase lo que pase, Estados Unidos no puede permitirse abandonar su alianza con Arabia Saudita. Veamos si la renovada alianza de Trump con Arabia Saudita traerá estabilidad al Medio Oriente o si generará nuevos conflictos. Asegúrate de suscribirte a este canal y sigue sugiriendo nuevos temas en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídate.